noches, soy Ana María Lomelí. 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. México tiene una deuda histórica con estas comunidades. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña al filo Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Bienvenido, Adelfo Regino Montes. Gracias por estar con nosotros. Magepe Ana María, Dios es señor Cascojam. Ya soy visto y mucho de tu construcción. ¿Qué quiere decir? Muchas gracias, Ana María. Gracias por invitarme a tu programa, aquí donde se difunde la voz y la palabra. ¿En qué lengua es? Es lengua ayuk, lengua mije del estado de Oaxaca. Bueno, hablando de las comunidades de pueblos indígenas, este gobierno ha hecho énfasis de una manera pues, muy especial en hablar y corresponder a las comunidades de los pueblos indígenas y afromexicanos en relación a esta deuda histórica que tenemos. Hemos hablado mucho de nuestros indígenas, ¿no? A veces es por modas, a veces son temporadas, pero sí creo que hay una deuda. ¿Cómo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas va a llevar a cabo este trabajo? Pues mira, en efecto, Ana María, como lo ha dicho el señor presidente de la República, se va a escuchar a todos, se va a atender a todos, pero se le va a dar una preferencia especial a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Y esta premisa que ha enunciado nuestro señor presidente, bueno, pues justamente el primer paso que hemos dado con el inicio de esta administración el día 1 de diciembre del año 2018, ha sido justamente la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es esta nueva institución que estará dando una atención especial a los 68 pueblos indígenas de nuestro país, al pueblo afromexicano, que por primera vez tiene una atención institucional. Hablemos de eso, del pueblo afromexicano. ¿Qué es? ¿Quiénes son? Bueno, son los descendientes, por lo general, de los esclavos africanos que llegaron en tiempos de la colonización, hace alrededor de 500 años, y que por diversas razones se fueron asentando en diversas partes del territorio nacional, particularmente en lo que conocemos la costa chica de Oaxaca, la costa chica de Guerrero, Yanga, Veracruz. Hay una parte del pueblo Mascobo en Coahuila, fundamentalmente, y que bueno, pues ahora comparten parte de nuestra nacionalidad mexicana y que deben ser reconocidos en la Constitución y en las leyes como colectividades culturalmente diferenciadas y que son sujetos de derechos, de un conjunto de derechos colectivos y que por lo tanto merecen una atención a través de políticas, acciones y programas de gobierno. Los cómo y las acciones, ¿cómo le van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas partimos de tres piedras angulares, por decirlo de algún modo. Por un lado, toda la cuestión de la promoción del desarrollo de nuestros pueblos y comunidades indígenas para, resolver las problemáticas asociadas a la pobreza, a la marginación, a la exclusión. No hay que olvidar que lamentablemente de los pobres, entre los pobres, pues están nuestros pueblos y comunidades indígenas y por eso necesitamos implementar procesos y proyectos de desarrollo desde las regiones, desde las comunidades indígenas de nuestro país para también evitar la lacerante migración que hacen nuestros hermanos hacia las diversas capitales de nuestro país, hacia la zona norte de nuestro país y hacia los Estados Unidos de América. Eso es parte de una estrategia. La otra estrategia es promover el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Es muy importante que retomemos los pendientes que quedaron de los acuerdos de San Andrés en el año 2001. Es muy importante retomar todos los avances que se han tenido en la materia en el derecho internacional y particularmente las resoluciones últimas que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras instancias jurisdiccionales. Y un tercer tema
fundamental que vamos a trabajar es todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras culturas y lenguas indígenas. Por cierto, este año es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Este año la UNESCO y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas han declarado que todos los estados tienen que hacer acciones, promover medidas para el fortalecimiento de nuestras lenguas indígenas a nivel nacional y a escala internacional. Como individuos, ¿en qué nos equivocamos al enfrentarnos a nuestros hermanos de los pueblos indígenas? Porque sin lugar a dudas una reforma es importante, sin lugar a dudas todos estos acuerdos son fundamentales para que sucedan las cosas, ¿no? Hay que llevarlos a cabo, pero todos en la convivencia diaria nos cruzamos con personas indígenas. ¿En qué nos equivocamos? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones que comentar al respecto. Creo que lo primero es la invisibilización. Nos cuesta ver al hermano, a la hermana indígena, con sus raíces, con su cultura, que de algún modo es negar nuestra propia raíz, nuestra propia historia, nuestra propia identidad, porque si algo distingue a México ante el mundo es justamente esta gran riqueza cultural, esta gran riqueza étnica que nos caracteriza y que está fundada a partir de la presencia y la existencia de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Creo que un primer tema es justamente la invisibilización. Un segundo tema tiene que ver con la discriminación y el racismo. Lamentablemente, en las calles, en los centros de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en los centros comerciales, hay mucha discriminación hacia la persona indígena. Creo que esto es algo que nos lacera, es algo que nos lastima profundamente a todas y a todos. Que se trata de incluir, ¿no? De incluir a las comunidades respetando su identidad. Que ahí de repente es donde se pierde un poco todo porque tenemos diferencias hasta de lengua. Sí. ¿Cómo piensas trabajar en este sentido? Se trata de dos cuestiones fundamentales que hay que señalar con toda claridad. Por un lado, lo que acabas de decir, de incluirlos y aún más de reconocerlos con dándoles su cultura, su lugar, con su historia, con sus formas de organización social, con sus formas y sus instituciones políticas y jurídicas. Esto es lo que se tiene que hacer, una política de reconocimiento en la Constitución, en las leyes, en las instituciones y en el conjunto de la sociedad. Creo que este es un primer paso. Y un segundo paso es cómo las mexicanas y los mexicanos tenemos que compartir los valores culturales, las tradiciones de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas. Y por eso es tan importante este acto que hizo el señor presidente de la República el día 1 de diciembre, el día de toma de su posesión, cuando recibe el bastón de mando de parte de una representación de autoridades tradicionales de los pueblos indígenas de nuestro país, porque justamente el bastón de mando, que es un bastón de servicio, es el símbolo de la entrega, del compromiso que asume el gobernante con su pueblo. ¿Cómo lograr el equilibrio entre incluirlos y los usos y costumbres? Sí, pues tenemos que profundizar este ejercicio que ya hemos iniciado de armonizar los derechos colectivos y los derechos individuales. Por ejemplo, Ana María, nosotros en Oaxaca tenemos 417 municipios indígenas que eligen a sus autoridades por normas propias en asambleas comunitarias. Esto es un tema muy importante que vamos a promover desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y desde luego siempre en colaboración con el Instituto Nacional Electoral para que los derechos colectivos sean respetados, pero al interior también. Yo quisiera conocer tu opinión en relación a los últimos acontecimientos, en relación a esta tragedia en Hidalgo. Bueno, Ana María, es algo que nos duele a todos los mexicanos. Estamos ante un hecho sumamente doloroso, y en el cual yo usaría un calificativo que hace algunas décadas usaba un destacado periodista mexicano cuando hablaba de que hay una responsabilidad común en este tipo de acontecimientos, porque tiene varias aristas. Y por eso
yo diría que lo primero que se tiene que hacer es investigar y que los mexicanos conozcamos la verdad de los hechos. Creo que eso es fundamental y que quienes tengan alguna responsabilidad directa en la comisión de estos lamentables hechos, pues también asuman la responsabilidad que les corresponde. ¿Cómo vamos a celebrar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas? Bueno, pues el señor presidente de la República hará un importante acto el día 21 de febrero, en ocasión del Día Internacional de las Lenguas Maternas, en donde estará anunciando el señor presidente de la República un conjunto de acciones, conjunto de proyectos para fortalecer, revitalizar, rescatar el uso de nuestras lenguas indígenas. Un adelantito, una cosita ahí que podamos Pues vamos saber por dónde va. vamos a proponer una estrategia de rescate de las lenguas indígenas que están en peligro de extinción. En la reforma educativa estamos planteando que en las aulas se retome la enseñanza, proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas indígenas. Creo que ese es otro componente muy importante que estará anunciando el señor presidente de la República el día 21 de febrero. Pues estaremos muy pendientes. ¿Te parece si jugamos al filo, asociación de ideas? Sí, con Yo te gusto. digo una palabra y lo primero que te venga a la mente me contestas. Indígena, Nuestra raíz, nuestra esencia, nuestra historia. usos y costumbres, Parte del pluralismo jurídico que debe haber en nuestro país. cultura, Nuestra esencia, nuestra riqueza, nuestro horizonte. discriminación, Algo que nos ha lastimado, que nos ha lacerado los mexicanos. tradición, Nuestra raíz, nuestra historia. políticos, Mayor conciencia, mayor responsabilidad social. corrupción, Un cáncer que nos ha lastimado y que debemos de evitar. derechos humanos, Nuestra dignidad, la reivindicación de nuestra dignidad como seres humanos. sueño, Pues la esperanza de construir un país mejor. México. México es nuestra raíz, nuestro horizonte, nuestro futuro como ciudadanos. Adelfo, muchas gracias por habernos acompañado. Esta es tu casa. Espero que nos veamos en siguientes ocasiones. Hay mucho trabajo que realizar y mucho por aprender. Muchas gracias, Ana María. Te agradezco por haberme invitado. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.